una cruzada en contra de ese Te pone mal genio. Me pone mal genio. Te pone mal genio. Pero bueno, me voy a calmar porque vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, el diputado precisamente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Calisto, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, Claudio, Patricio, gracias por la invitación. Aquí estamos en Santiago, pero a puerta de tomar un vuelo ya rumbo a la Patagonia, donde soy diputado para unos días de trabajo en terreno. Así es. Sí, pues bueno, en Aysén, pues ahí más tempranito estábamos contando cómo iba a estar el día allá. ¿Cómo va a estar? A ver, le digo de inmediato. Cielos parcialmente cubiertos en Coyhaique, diputado, máxima de 13 grados. Va a estar agradable, agradable para la zona, porque sabemos que allá viene el heladito. Usted sabe. Bueno, le habla Patricio por acá, diputado, para que pueda reconocer ahí nuestras voces. Y quería partir por hacer un poquito de introducción pedagógica, porque a propósito de lo que planteaba Claudio en la presentación de esta entrevista, lo que tenemos es un proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución, que es a su vez un fundido de 4 proyectos con distintos autores y que ayer fue rechazado, o sea que anteayer fue rechazado. ¿Qué es lo que ocurre con el proyecto ahora? Y tratemos de explicar qué es lo que dice puntualmente. Bueno, efectivamente, la Comisión de Constitución determinó, en primer lugar, la fusión de 4 boletines en la séptima tramitación de proyectos de retiro del 10%. Ustedes recordaban muy bien que efectivamente se han aprobado 3 retiros, particularmente en el tiempo de pandemia, en tiempos complejos, difíciles, pero desde ahí se han rechazado los proyectos de retiro que se han presentado en la Cámara de Diputados. Y este proyecto no fue la excepción. Este proyecto fusionado de 4 boletines se rechazó por 9 votos contra 4 en la comisión. Se determinó un texto por el cual nosotros tenemos la obligación ahí por técnica legislativa de poder elegir un texto de los 4 boletines para poder despacharlo a la sala, y la sala es la que va a tener que, usted sabe que la sala de la Cámara de Diputados siempre es la soberana, por lo tanto puede determinar si valida el informe de la comisión, que va a ser un informe negativo, es decir, si vuelve a ratificar con sus votos la sala el rechazo a un nuevo retiro de fondos de pensiones, o la sala también puede contrariar o estar en una posición contraria a la decisión que tomó la comisión y evidentemente permitir un nuevo retiro. Y eso significaría que si existen o están los votos de las salas para revertir la decisión de la comisión, vuelve nuevamente a la comisión y nosotros tenemos la obligación de tramitarlo, de poner plazo de indicaciones y evidentemente iniciar una tramitación de un nuevo retiro de fondos previsionales. Diputado, vamos a estar en cierta forma presos de esta discusión todos los años, porque al parecer habría una suerte de mayoría transversal en el sentido de señalar que esto no es una buena idea, por lo menos ahora no es una buena idea, pero tampoco fue una buena idea el año pasado y por esto se rechazó, y el año antepasado y también se rechazó, pero se siguen presentando estos proyectos. ¿Estamos condenados a discutir lo mismo todos los años, diputado? Lo que pasa es que es bastante, yo diría, subjetiva la opinión de decir, mira, ahora es el momento, o ahora porque hay una mayoría transversal que está en contra de los retiros no son buenos. Entiéndame, yo me tengo que poner como presidente de la comisión y tengo que, en definitiva, ser muy equilibrado en mi juicio en esta materia. Y la verdad es que, ¿por qué fue bueno entonces cuando se retiraron 3 veces los retiros de fondos previsionales? Donde incluso el presidente de la República votó a favor de los retiros, donde la actual ministra de vocera de gobierno, Camila Vallejo, hacía payas llamando a votar el nuevo retiro, donde muchos, o la gran mayoría de los parlamentarios, que incluso algunos hoy día son ministros, hicieron campaña con los retiros. En ese momento era bueno, y ahora resulta que porque están en el gobierno no es bueno. Entonces yo creo que lo que corresponde a una comisión como nosotros, evidentemente es, entendiendo que son mociones parlamentarias, las mociones parlamentarias tienen el legítimo derecho a ser tramitadas. Yo no soy autor de ningún proyecto de retiro,
pero en mi rol como presidente tengo la obligación, o al menos en mi juicio, de recibir todas las mociones parlamentarias. En este caso se presentaron cerca de 9 mociones parlamentarias de retiro, de autopréstamo, incluso el Partido Comunista presentó proyectos parecidos para que los afiliados se puedan cambiar al sistema previsional de las Fuerzas Armadas, en fin. Se presentaron como 9 iniciativas. Entonces, tuvimos que elegir de esos 9, 4 boletines que finalmente se terminaron fusionando y son los que dieron origen a esta discusión. Sí. Vamos al trasfondo, diputado, porque el origen de los retiros y la circunstancia en la cual logró su primera y su segunda y su tercera aprobación fue el de la pandemia, ¿no? O sea, fue un contexto bien preciso en el cual había una crisis económica y se estimaba que a través de esto las familias podían aumentar circunstancialmente su poder adquisitivo. Hay un par de señalamientos. Primero, ya no estamos en pandemia, de qué modo eso afectaría la ponderación del tema de fondo, insisto. Y un segundo tema que es más conceptual, que es que, y esto lo digo habiendo leído algunos papers, diputado, disculpe que traiga papers aquí a esta entrevista, pero para efectos de poder conversarlo, que es que internacionalmente no se veía con buenos ojos que una crisis económica se financie con los ahorros previsionales, ¿no? Que eso debió haber sido a través de otra política pública de protección del Estado y que probablemente lo que nos lleva al tema del poder adquisitivo de las familias chilenas, ¿no? Entonces, yendo como al trasfondo de esto, porque, claro, cambian las circunstancias, pero hay algunos asuntos de principios que habría que ponderar. ¿Qué podría decir usted? Mire, yo creo que los argumentos que se señalan hoy día respecto de los riesgos que significa un nuevo retiro de fondos previsionales y la preocupación internacional respecto de los retiros de fondos previsionales, todo el tiempo ha estado sobre la mesa. Todo el tiempo, desde el primer retiro, ha sido argumento que se ha puesto en la discusión y en el debate del nuevo retiro de fondos previsionales. Es más, en el medio de la pandemia, cuando se proponen estos retiros, el gobierno en ese minuto, el presidente Piñera, a diferencia incluso de este gobierno que hasta el minuto no ha dado ninguna alternativa de nada para poder enfrentar algunos problemas sociales que tenemos en el país, en ese minuto se propuso el IFE. Un IFE que nosotros reclamamos. Costó harto que saliera así, diputado. Sí, pues. Yo me acuerdo de esa época de la discusión y costó harto para que salieran esas ayudas. Hay que reconocerlo también. Se lo digo como diputado que fue oposición al gobierno del presidente Piñera. Nosotros criticamos, pedimos, exigimos y finalmente el gobierno del presidente Piñera determina un IFE que fue bastante bajo en su inicio, pero que logramos que se aumente en el tiempo. Posteriormente, después, en el segundo retiro, cuando el gobierno volvió a plantear sus argumentos, el gobierno adelantó, por ejemplo, la PGU. Usted tiene que entender también que los parlamentarios tenemos un rol y como no tenemos iniciativa en lo que se refiere a aumento de pensiones, porque no es atribución nuestra, sino que es atribución del gobierno, como no podemos aumentar la PGU por iniciativa propia, no podemos rebajar la tarifa eléctrica, que hoy día está en algunas comunas sobre el 52% de la tarifa, en fin, solamente lo puede hacer el gobierno, por lo tanto la medida de presión que puede hacer un parlamentario o los parlamentarios muchas veces es un retiro de fondos de pensiones. Entonces, en ese momento, cuando se hacía esto durante el gobierno del presidente Piñera, el gobierno del presidente Piñera propuso el IFE, propuso el aumento de la PGU, que fue concreto y se logró, el aumento de la pensión, pero yo he visto una indolencia absoluta por parte de este gobierno. Yo de verdad no entiendo a este gobierno que no haya ni siquiera participado. Yo lo invité como presidente de la comisión a que participe, a que explique, por ejemplo, el rol y la importancia de la tramitación de la reforma de pensiones. Yo invité a la ministra del Trabajo, quien no fue a la discusión del nuevo retiro. Entonces, cuando usted tiene un gobierno que no dialoga con el Parlamento, cuando usted tiene un gobierno que no contextualiza la situación actual, evidentemente el Parlamento tiene el legítimo derecho también a discutir iniciativas y mociones parlamentarias como son los retiros de fondos previsionales. Yo creo que es legítimo, evidentemente, la posición que se ha dicho hoy día. Yo le diría que los únicos que han sido coherentes en su posición con los retiros, porque yo, por ejemplo, siempre he votado a favor de los retiros, antes y ahora.
pero la derecha ha sido coherente con su posición. No hay nada que decir. Ellos siempre fueron contrarios a los retiros. A mí me llama la atención profundamente la vuelta de carnero de algunos parlamentarios del gobierno. No los voy a nombrar porque yo creo que la gente ya sabe quiénes son. Pero ya los nombró. La gran mayoría del Frente Amplio, sí. Que resulta que ahora les bajó un ataque de responsabilidad fiscal impresionante, incluso abogando fuertemente con argumentos de la inflación, cuando incluso nosotros conocimos antecedentes en la comisión respecto de que la inflación, efectivamente, yo no podría negar que un retiro genera inflación, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, pero que no fue el principal factor de la inflación en Chile. Recordemos que en ese minuto Estados Unidos tenía una inflación, llegó a un 9, y tanto en algún minuto, Inglaterra, Alemania, entonces tampoco vamos a decir que la inflación en Chile fue solamente responsabilidad de los retiros. ¿Afectó? ¿Influyó? Sí, pero no es un argumento para que uno diga, mira, efectivamente este es un proyecto gravísimo. Entonces, yo realmente creo que esta era una oportunidad, y sigue siendo una oportunidad para que el gobierno dé la discusión de fondo. Y yo creo que la discusión de fondo no es un retiro o a favor o en contra del retiro. La discusión de fondo es la reforma previsional. Y en eso también tenemos que ser muy justos. Hay que recordar que sectores en su minuto, mire, ya llevamos 12 años que el Parlamento no le da avance a ninguna reforma previsional. Se presentó la reforma a la presidenta Bachelet en su minuto, que fue rechazada por el Congreso. Si hubiéramos tenido aprobada esa reforma a la presidenta Bachelet, pucha que distinto estaríamos en este minuto. Pucha que distinta, sin duda tendríamos mejores pensiones. Después se rechazó la reforma del presidente Piñera. Yo lo digo con cierta responsabilidad y sobre todo con, yo diría, coherencia en esa materia, porque yo fui el voto dirimente en la Comisión de Trabajo para aprobar la reforma del presidente Piñera, y luego mi bancada fue clave para aprobar la reforma en la Cámara de Diputados, que se fue al Senado, pero que lamentablemente el Senado le puso un freno que no permitió que salga esa reforma previsional, que era mucho más progresista que la que está planteando actualmente el gobierno del presidente Boric. 3 para capitalización individual y 3 para solidaridad. Importante ver la historia. Sí, ahora viene la propuesta del gobierno del presidente Boric, y yo, de la misma manera como voté durante el gobierno del presidente Piñera, voté también a favor de legislar y el proyecto de reforma del presidente Boric, porque estoy convencido que Chile necesita una reforma de pensiones. Esa es la discusión de fondo. Y espero que la derecha no le siga poniendo palitos en el camino a una reforma tan importante como lamentablemente lo hicieron quienes hoy día están en el gobierno, y que le pusieron todos los palitos del mundo en su minuto al presidente Piñera, y que tampoco lograron avanzar en la reforma previsional, que, reitero, era mucho más progresista que incluso la que está saliendo hoy día del Senado. Sí, que también pongo mis dudas respecto a lo que salga del Senado. Sí, estamos conversando con el diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado, respecto a lo que usted acaba de decir, dos cosas. A ver, ¿no es legítimo que, habiendo impulsado los retiros, uno, a la luz de sus consecuencias, cambie de opinión? Porque lo que usted no los nombró, pero los nombro yo si quiere: Boric, Vallejo, Jackson, Cariola, todos ellos fueron fervientes partidarios de los retiros en su momento. Porque, claro, es cierto lo que usted dice, no es atribuible todo a los retiros, pero teniendo aquí frente a mí el gráfico de cómo ha evolucionado la inflación en Chile en los últimos 10 años, tenemos que no habíamos pasado nunca el 5%, y el año 2022 llegamos al 11.65%, lo cual tuvo consecuencias desastrosas, las pudimos comprobar ahora, diputado. Otra de las cosas que pasan es que, como en décadas no habíamos tenido fenómenos inflacionarios, se nos había olvidado el modo en que eso golpea a las familias más pobres más que a las familias que están en mejores condiciones de llegar a fin de mes. Entonces, le pregunto por ese primer factor, si no es legítimo que, a la luz de los resultados, alguien diga, bueno, lo que pensaba antes ya no es tan así, ¿no? O ya no lo veo tan así. Pero vamos a lo segundo. El tema de la reforma de pensiones. Claro, usted dice que es una forma de presionar al gobierno. Pero a su vez lo que el gobierno dice es que está haciendo todo lo posible por llegar a un acuerdo con la derecha, y es la derecha la que no quiere llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo situaría usted el sentido de esa presión en el contexto que yo estoy describiendo? Por supuesto, si no está de acuerdo con mis supuestos, lo puede contradecir.
Por supuesto. No, mira, yo coincido efectivamente que las personas pueden cambiar. ¿Ya? Ahora, a la luz de los hechos, efectivamente, yo reitero que la inflación es un elemento que hay que considerar y que evidentemente tenemos que ser responsables quienes estamos en política respecto de evitar acciones que aumenten la inflación. Y en ese contexto me parece bien que aquellos que hoy día están en el gobierno, que antes hacían campaña con los retiros, hoy día tengan una visión más responsable, porque evidentemente están en el gobierno, pero uno ve cierta obsecuencia, porque yo le aseguro que todas las personas que usted nombró, si estuvieran en la oposición, no tendrían esa posición frente a la ciudadanía. Estoy seguro, porque además los conozco, porque fui colega del presidente de la República, de la Cámara de Diputados, de Camila Vallejo, de todos los que usted ha señalado. Pero quizás estoy equivocado y evidentemente es legítimo que... Pero me parece bien que hoy día hayan tenido una posición más responsable. Ahora, respecto a la reforma previsional, yo creo que el problema tiene que ver acá con que los sectores se enamoran de sus ideas. Y yo creo que el Frente Amplio y al Partido Comunista, por ejemplo, es cierto, hoy día la derecha está en una posición súper cerrada. Es más, yo le digo a mis colegas de derecha, le digo, oye, pero no pueden hoy día estar negando ni cerrando la puerta al espacio para que exista solidaridad, cuando durante el gobierno del presidente Piñera llegamos al 3% de solidaridad de la nueva cotización. Entonces, y hoy día dicen que todo tiene que ser para capitalización individual. Evidentemente la derecha tiene una posición muy fuerte, pero también el gobierno no ha mostrado la disposición necesaria a flexibilizar algunos temas que evidentemente hacían ruido. Por lo menos en la Cámara de Diputados nunca se abrieron a revisar la situación de el rol del ente estatal en la coordinación de la administración de la nueva cotización de fondos previsionales. De hecho, nosotros como bancada dirimente aprobamos la idea de legislar, pero rechazamos ese punto porque le dijimos, mira, nosotros no vamos a ser responsables que finalmente se desincentive la cotización frente a una nueva reforma previsional, porque eso es lo que se genera finalmente si es que usted no le permite que la gente sepa que su nueva cotización le va a permitir mejorar sus pensiones. Pero esta cosa ideológica del control del Estado, no, yo soy cotizante y yo tengo el legítimo derecho a elegir dónde pongo mis fondos, y creo que las reglas claras sí hay que determinarlas respecto a que yo creo que todo el mundo, un porcentaje importante de la población está de acuerdo que un porcentaje se vaya a solidaridad, pero el resto que se vaya a las cuentas propias de capitalización individual. Pero incluso es más, yo soy partidario de la libertad. Si usted, Patricio, Camilo, Claudio. ¿Quién está en el Claudio? Patricio y Claudio, si ustedes quieren elegir un sistema de administración del Estado, por ejemplo, ¿quién soy yo para decirle no lo elijan? A mí me parece que tiene que haber un ente de administración estatal, pero que el cotizante elija, no que el Estado le imponga. Por lo tanto, yo creo que, no quiero entrar en detalle porque el tema de la reforma es un tema para largo, pero creo que hay mucha visión obsecuente y sobre todo hay muchos que se enamoran de sus ideas y no flexibilizan frente a una discusión de reforma previsional. Yo realmente tengo mis dudas que este proyecto salga, tengo mis dudas de lo que viene del Senado. Y espero que el gobierno del presidente Piñera, de Boric, cuando vea que la situación esté compleja, que ve que no hay votos para que salga la reforma por el quórum que necesita, adelante la PGU, que es la situación que hoy día afecta sobre todo a las personas que no cotizaron, que son adultos mayores y que necesitan que podamos aumentar las pensiones ahora y no esperar o seguir esperando un nuevo gobierno y una nueva propuesta de reforma previsional. Por último, diputado, nos quedan un minuto, de hecho estamos pasados, pero para saber qué va a pasar finalmente con este proyecto de retiro de fondos, ¿cuándo pasa a sala y cuál es su pronóstico? ¿Se rechaza la idea de legislar o alcanza a pasar? Mire, yo la verdad que veo difícil que este proyecto prospere, que se genere. Tendría que pasar una situación muy compleja como para que alcancemos el quórum, que es bastante alto en la sala, para que se apruebe un nuevo retiro de fondos previsionales. Por el punto de vista, yo creo que no hay riesgo en esa materia para aquellos que son contrarios a los retiros, pero yo espero que sea una señal de alerta para el gobierno, para que entienda que el Parlamento muchas veces tiene que hacer o empujar acciones para que seamos escuchados. Yo le digo lo que pasa, por ejemplo, con la tarifa eléctrica hoy día,
yo represento a la región de Aysén. Tenemos un 52% de aumento de la tarifa eléctrica. Es decir, una persona que pagaba 50.000 pesos en su boleta, hoy día está pagando sobre 75.000 pesos. Y a nivel de potencia, nosotros como somos una región aislada, estamos sobre 500% de aumento de la potencia. Es decir, una empresa que tiene una demanda de 1.000 kWh al mes, en Aysén está pagando 12 millones y medio. ¿Sabe cuánto gas paga una empresa con el mismo gasto en Santiago? 2 millones de pesos. Esa es una situación que es una desigualdad territorial brutal. Y eso no es responsabilidad de este gobierno solamente, es una responsabilidad del Estado central, que no entiende cómo funcionan y cómo generamos incentivos para el desarrollo de zonas extremas y no castigar a la gente que hace patria por todos los que están en la zona central. Entonces, yo entiendo, también yo pido un poco a la audiencia a veces, ¿qué hace un parlamentario cuando ve que el gobierno no te escucha respecto de la tarifa eléctrica? Un gobierno que no te da una salida, por ejemplo, para aumentar el subsidio eléctrico a la totalidad de los clientes. Un gobierno que no permite, por ejemplo, adelantar la PGU como discusión para aumentar las pensiones hoy día. Yo le tengo que además decir a la gente que voy a votar en contra de un retiro de fondos previsionales. Entonces, por eso porque ustedes saben que los parlamentarios no tenemos iniciativa respecto de las tarifas eléctricas o de aumento de pensiones por iniciativa propia, sino que necesitamos que el gobierno, el presidente, quien sea, el presidente de la República, firme el aumento de la rebaja de la tarifa, el aumento de las pensiones, en fin. Entonces, es una medida de presión del Parlamento muchas veces este tipo de iniciativa. Este proyecto de 4 boletines se votó en la comisión con informe y yo creo que la próxima semana debiera ya estar en sala para su votación en general. Hemos conversado con el diputado Miguel Ángel Calisto, demócrata por la región de Aysén, a donde ya se dirige. Diputado, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes por la conversación, muy interesante, y gracias también por el espacio. Que estén muy bien y buen día. Igualmente. Bueno, estamos llegando a las 7:08 de la mañana. Vamos a hacer un breve alto, Claudio. Tú vas y vuelves y yo me quedo con ustedes. Sigue Radio Análisis, así que a la vuelta tenemos más